a las 7:30. Puro Ramiro. Sí, luego estuvo Ramiro García, el jurista, querido amigo, hablando sobre el tema policial. Ahora cambiamos el tema, tenemos a Carlos Miguel Febres Cordero, querido amigo, a quien le mando un abrazo. Él es el subsecretario de Trabajo, o sea, es el segundo de nuestro amigo querido, el comandante Donoso, del comandante Patricio Donoso. Lo saludamos, Carlos Miguel, desde el diálogo por I99, 98.9, y comenzamos con algo que hace 2 semanas estuvo por aquí el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y él ha venido diciendo algo que yo recuerdo bien en una entrevista incluso con el presidente antes de Lenín Moreno. Se lo preguntamos en una entrevista. Lo hablamos con Lenín Moreno en otra entrevista y ahora propone Pablo Arosemena algo que me parece que podría tener algún tipo de asidero para que el problema del trabajo, que es uno de los que más le afecta a los ecuatorianos, pudiera tener un camino. Me refiero a trabajo por horas, porque la mayor parte de los jóvenes, y tenemos hijos jóvenes todos, y aquí trabaja mucha gente joven, menos Charlie, muchos muchachos, y entonces lo que les gusta es tener una cosa por aquí, otra por acá, el clásico de que se hace una sola cosa hoy, como lo es en otras partes, no es tal como antes. Y también el cuento de que la gente se quedó en el tiempo y en el espacio en la pandemia, es solamente un 10 o 11% que se quedaron trabajando de casa, y yo diría que esto es, la gente volvió con todo. Con este concepto, Carlos Miguel, podríamos pensar, ¿hay algún plan? ¿Se ha conversado quizás con alguien de este proyecto que tiene, repito, tiempo para las nuevas, sobre todo profesiones, respetando el seguro social, respetando todos los derechos de los trabajadores? ¿Hay algo de esto, querido amigo? Buenos días, bienvenido al diálogo por I99 FM. Querido Eduardo, ¿cómo está? Buenos días. Igualmente. Buenos días a todos los integrantes del panel y a todos los queridos oyentes de la I99 en Guayaquil y en otras partes del territorio nacional. El ministro de Finanzas efectivamente ha dicho, no solamente en la mesa de ustedes de diálogo, sino en algunos otros lados, la posibilidad de incluir determinada pregunta sobre el tema de trabajo por horas en la consulta popular. Sin embargo, eso es una decisión que la termina tomando el presidente de la República, y esa decisión la conoceremos en próximos días. Ahora, hay algo real. Algún iluminado, genio del derecho o de las ideologías posmodernas, se le ocurrió prohibir a nivel constitucional el trabajo por horas, lo que es una aberración en el siglo XXI, increíblemente, negarle la posibilidad a una persona, sobre todo a un muchacho, a una persona que acaba de cumplir 18 años, que está en la universidad, de poder tener 2, 3 y 4 trabajos a la vez. Y lo más irónico del tema es que nuestros jóvenes terminan migrando a los Estados Unidos, a España, a otros países del mundo, a buscar trabajo por horas. Eso es lo más increíble del tema. Entonces, el trabajo por horas definitivamente debe ser un tema que tenemos que poner sobre la mesa para dialogar. Que esté incluido o no en la consulta popular termina siendo una decisión del presidente de la República, la cual, si es positiva, pues la apoyaremos, por supuesto que sí. Adicional, que es una posibilidad para ser más amigables en las modalidades laborales que tenemos actualmente. El ministro Donoso siempre dice algo con mucha razón. El código nuestro, el código de trabajo, data de 1938. No fue una solución en el fenómeno del Niño allá por los fines de los 90. No fue una solución en el terremoto de Manabí en el 2016. Menos aún una solución en la pandemia 2020. Tanto fue así que la Asamblea tuvo que aprobar una ley humanitaria que terminó modificando y cambiando modalidades contractuales y laborales. En la actualidad, nosotros como Ministerio de Trabajo impulsamos el proyecto de ley que se presentó en la Asamblea hace ya un año exactamente, creo que un día como hoy, o muy cercano al día como hoy, el cual el CAL ni siquiera se tomó la molestia de revisar, de analizar, de entrar en debate político, de decir, señores del gobierno, ustedes se equivocan, pero acá hay una contrapropuesta. Se olvidaron de los más de 5.7 millones de ecuatorianos que hoy no tienen un trabajo formal, no están afiliados a la seguridad social,
no tienen décimos, utilidades, no tienen nada. Entonces, claro, está bien y nosotros seguimos protegiendo los derechos de los trabajadores, de los 2.8 millones de trabajadores formales que hay en el Ecuador. Pero ¿quién se preocupa de los 5.7 que quedan? Nosotros como gobierno lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo creando lastimosamente, y digo lastimosamente porque tiene que ser todo ir de la mano. La ley madre, una reforma, un nuevo código, un código moderno, lo que fuese, con leyes paralelas o secundarias. A nosotros como Ministerio de Trabajo nos toca ser creativos y empezar a legislar a través de normativa secundaria que le dé seguridad jurídica temporal, porque sabemos que el día de mañana cambia el ministro, cambia el gobierno, y así nomás, de un solo tronazo de dedos, adiós a todos los acuerdos ministeriales. Eso no busca quienes dan la empresa. ¿Y quienes dan trabajo? Perdón, no la empresa, el trabajo. ¿Quiénes dan trabajo? El sector privado. Y no solamente el sector privado, porque van a decir, ay, que los empresarios. No. El 92% de las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, son los que generan trabajo. El 92% del trabajo lo generan las pequeñas y medianas empresas. Entonces nosotros tenemos que empezar a legislar y a trabajar para darle seguridad a los pequeños negocios que están saliendo. Y si una posibilidad es el trabajo por horas, bienvenido. Pero mientras tanto, tenemos que ser creativos. En el año 2020, yo siempre invito a todos los empresarios, emprendedores, sector turístico, de gente que quiere tener algún tipo de beneficio de los empleos jóvenes, que revisen los acuerdos ministeriales del año 2020, el 221, 222, 223 y 220. Estos acuerdos ministeriales trasladan un poco la propuesta del gobierno en, por ejemplo, la jornada de 40 horas, dividirla en 6 días de la semana, porque es evidente que un restaurante, que un bar, que una discoteca necesita más personal entre viernes y domingo Claro. que los lunes. Entonces, hay fórmulas que nosotros como ministerio estamos tratando de ser creativos para dar más posibilidades, ser más amigables con el empresario y sobre todo con aquellos que ni estudian ni trabajan, hoy los ninis, y aquellos que están estudiando, quieren entrar a estudiar, pero que al mismo tiempo quieren trabajar. Y a mí me da un poco de chiste, porque a veces dicen, no, lo que pasa es que una empresa de asesoría contable no va a contratar un contador solo 2 horas. ¿Y quién quita que ese joven en la noche quiera ser bartender en un restaurante? A un Como chico lo que hace estudia cuando de salen nuestros mañana, hijos. como en otras partes, estudia de mañana y de noche puede trabajar como bartender para ganar y pagar sus estudios y ayudar a sus padres. Es algo plenamente normal, ¿no? Es normal en todas partes del mundo Sí, y lo sí. más triste, y lo repito, es que nuestros jóvenes migran ilegalmente a buscar este tipo de oportunidades. Y en la tarde estudian o en la mañana estudian y en la noche atienden en un McDonald's, por poner un ejemplo. Y eso no le representa vergüenza absolutamente a nadie. Y eso es algo como que yo creo que la gente se olvida y la gente se olvida también de la realidad de las nuevas generaciones. Antes, a lo mejor nuestros padres o los míos eh, buscaban una estabilidad de mantenerse en una empresa 20, 30, 40 años. Hoy no. Hoy los jóvenes, ¿qué quieren? Oportunidades, ganar experiencias, tener la necesidad de poder emprender, de ser autotrabajador, poder trabajar desde casa si lo permite, dependiendo de los gustos de la persona. Y esas son situaciones que a veces yo creo que se olvidan ciertos genios del derecho y de las ideologías y temáticas dogmáticas, y que simplemente lo que los obstruye es un odio sin sentido hacia un modelo que le sirve al mundo entero, pero que, oh sorpresa, en el Ecuador me atrevería a decir que es uno de los pocos países que en la Constitución está prohibido el trabajo por horas. Eso fue un populismo demagógico Muy que bien. lastimosamente lo incluyeron en la Constitución. Carlos Nada más. Miguel Febres Cordero, subsecretario de Trabajo, Javier Segarra, con las 2 preguntas finales, por favor, querido hermano. Buenos días, Javier. Gracias, Eduardo. Buenos días al panel, viceministro. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarlo y tenerlo en la plataforma. Sí, lo que usted dice es tan real. La pregunta que puede surgir es por qué no se puede poner desde el punto de vista político de acuerdo con la Asamblea. No sé qué intereses podrán existir para no aplicar lo que usted señala, que es tan cierto de lo que requiere el Ecuador, porque esto no es de que es de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo.
es simplemente la necesidad de una actividad laboral que cambió hace mucho tiempo atrás y que hoy la necesidad la hace obligatoria para trabajar por horas. Así es. La realidad es que es la que vivimos todos. Es un tema netamente político, de antipatía hacia el gobierno, hacia lo que el gobierno presenta, y eso es todo. Entonces tenemos una asamblea que en lugar de sentarse a revisar y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero propongo esto. Lo que nosotros presentamos a lo mejor no es perfecto, es perfectible como todo, y la asamblea tiene que entrar a hacer el análisis y el diálogo legislativo. El debate legislativo que por algo se lo inventó, pero no, archivaron, cerraron y haya que vea qué hacen los 5.7 millones de desempleados que hay en el país, vean qué hacen las más de 400.000 MIPYMES que existen en el país para darle seguridad jurídica o algo más de certeza al momento de contratar. Y es un tema netamente político. Y ahí es donde a veces uno tiene que quitarse la venda y decir, hey, a lo mejor esto no es tan malo, a lo mejor podemos modificar para bien. Y claro que hay intereses de por medio, hay intereses de ciertos y unos pocos, ¿eh? No muchos, sindicalistas de esos de antaño que siguen diciendo que luchan por los derechos de los trabajadores, pero se olvidan de los no trabajadores. Bien dice el ministro y el presidente de la República, no hay nada más precario que no tener trabajo. Y eso de ahí, se están olvidando los disque luchadores sociales. Se olvidan de los 5.8 millones de trabajadores y les ponen una posibilidad de trabajo por horas, de flexibilización, de repartir la jornada de 40 horas a 6 días en lugar de 5. Estamos precarizando el trabajo, tienen que irse contra la clase, porque es mentira, es todo lo contrario, queremos dar oportunidades a los jóvenes. Y las empresas con eso van a tener mucha más seguridad de seguir contratar. ¿Por qué no contrata un pequeño emprendimiento? ¿Por qué no contrata una pequeña empresa? ¿Por qué no contrata una papelería, una ferretería? Por miedo. Porque resulta que los contrata y el momento de hacer la liquidación tiene que pagarle parte de su esfuerzo, de su sacrificio, porque la persona no le funcionó. Los emprendimientos, 3 de cada 4 fracasan en nuestro país. Imagínate gastar ese poquito capital semilla que tienes para iniciar un pequeñito negocio y luego que se te vaya todo lo poco o medio que recuperaste en pagar indemnizaciones millonarias. Porque son indemnizaciones caras, obviamente. Tenemos que ejercer control sobre aquellos que abusan del derecho, aquellos que faltando un año para que cumpla 20 años la persona busca la quinta pata del gato y le trata de sacar visto bueno. Tenemos que proteger y tenemos que ser muy estrictos en el control, pero no podemos quitarle la oportunidad a los ecuatorianos, sobre todo a los jóvenes y a las mujeres que más perjudicados se ven, entender otras posibilidades o modalidades contractuales que les puedan servir. Y a las empresas pequeñas que quieren crecer, permitirles contratar, sin miedo, con seguridad jurídica y con la certeza de que las reglas están bien delimitadas sobre la mesa. Eso es lo que necesitamos como país para crecer en lo laboral, al menos en nuestro criterio como ministerio. Viceministro, gracias de mi parte. Eduardo, por favor, en el panel. Carlos Miguel, creo que hemos hablado, paneado todo. La próxima que lo vamos a invitar, vamos a hablar también de qué se puede hacer o cuáles son los caminos para constitucionalmente sacar ese antojadizo criterio poco inteligente, pero quizás producto de su época, hijo de su tiempo, cuando el mundo cambió vertiginosamente, sobre todo después del COVID, y cambió todo. Así que le mando un abrazo, salúdeme al ministro y estaremos conversando. Bienvenido, gracias por estar aquí en I99, 98.9, en I99 TV, en las plataformas @Radio I99 y en I99 FM 98.9. Un abrazo. Gracias a usted, Eduardo, y a todos, Javier. Todos muy buenos días. Muy bien. Ok, tengo una encuestita, como